noche en Desde las Cámaras. Este mes se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT. Para hablar de los avances que como sociedad hemos logrado y lo que falta por legislar, hablaremos con la diputada Salma Luevano, quien es presidenta de la Comisión de Diversidad. Además, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba explica los beneficios de regular los vapeadores y los cigarros electrónicos en vez de solo prohibirlos. Desde las Cámaras comenzamos. A 20 años de la promulgación de la primera ley de transparencia y acceso a la información pública, nuestro México ocupa el segundo lugar de 136 países evaluados en todo el mundo en favor del fortalecimiento de este marco legal. El acceso a la información pública se ha convertido en un mecanismo esencial para el escrutinio público hacia el actuar de sus gobernantes, lo que genera un ambiente de rendición de cuentas necesario para la consolidación de un Estado democrático. Sin duda alguna, es plausible la creación de legislaciones a nivel federal y estatal que sientan las bases para todos los niveles de gobierno, eviten el uso discrecional y opaco del manejo de la información pública y la rendición de cuentas. Todos sabemos que mientras exista más transparencia y acceso a la información, habrá más oportunidades para el desarrollo democrático del país. De ahí que desde esta tribuna hacemos votos porque este quehacer continúe avanzando y se consolide como una verdadera cultura en beneficio de toda la sociedad. Vamos a ver qué sucedió esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó de manera presencial en el Senado de la República. Se dio inicio guardando un minuto de silencio. Como es de su conocimiento, el pasado viernes 10 de junio del año en curso, ocurrió la lamentable muerte en una acción violenta del ciudadano Daniel Picasso González, quien laboraba en la Cámara de Diputados como asesor del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo que solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria. La Comisión Permanente condenó el hecho. Posteriormente, al no aprobarse la incorporación al orden del día de la agenda política, se continuó con el proceso legislativo. El senador Alejandro Armenta presentó iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley Federal de Deuda Pública. No dimensionamos que el litio que hay en México equivale a 4.5 veces el valor de la deuda externa en nuestro país. Deuda que ya rebasa los 12 billones de pesos. Esta iniciativa que vengo a presentarles busca hacer una modificación a la Ley Federal de Deuda Pública para garantizar que una parte de los rendimientos, productos y aprovechamientos que nos genere litio, como lo ha generado el petróleo por más de 50 años, se ocupen para pagar la deuda externa de nuestro país. El senador José Alfredo Botello del PAN propuso. Es el de reformar el tercer párrafo del artículo 71 constitucional a efecto que todas las iniciativas ciudadanas sean consideradas también de carácter preferente. Por su parte, la senadora de Morena, Mónica Fernández, refirió. Y hoy estamos haciendo exhortos primero a las 32 entidades federativas para que fortalezcan, para que homologuen sus andamiajes jurídicos para erradicar esto. También para que nuestras fiscalías de justicia locales generen mecanismos especiales para disminuir los casos de desapariciones de mujeres, de adolescentes y niñas y que puedan fortalecer los mecanismos de búsqueda, de denuncia, investigación y localización de las mujeres desaparecidas. A esta sesión de la Comisión Permanente fueron invitadas y reconocidas destacadas deportistas. La presencia de Jackie Calvo, campeona mundial de boxeo, y de Flor Isamair, mi paisana tehuacanera, campeona mundial de kickboxing, son un ejemplo de superación. Un aplauso desde aquí, desde este Senado, a todas las mujeres que son ejemplo de vida de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, quien platicó con el diputado Héctor Jaime Ramírez, que expone que es mucho mejor regular los vapeadores y los cigarros electrónicos que prohibirlos.
Más de 5 millones de personas usan en México los vapeadores o cigarros electrónicos. Todos ellos buscan esa opción para suplantar el tabaquismo o simplemente para acceder a otra posibilidad de placer o moda. Sin embargo, el gobierno federal, a través del subsecretario Hugo López, por decreto, prohibieron la circulación y comercialización de esos artilugios que en otras naciones están permitidos, aunque también, es importante decirlo, están regulados. Pero, ¿qué suerte tendrán quienes los comercializan o simplemente los compran? ¿Tendrán que acudir al mercado negro? Ahí no hay garantía de adquirir esos aparatos o aceites, que son los que se utilizan, que sean dañinos a la salud. De ello platicaremos con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, especialista en temas de salud de la Cámara Alta. Los vapeadores deben de existir por dos razones. Porque unos de ellos, si bien es cierto, por los productos recalentados del tabaco tienen tabaco, hacen también que el daño sea mucho menor que el tabaco. Hoy, en las agencias regulatorias internacionales más reconocidas, tanto los vapeadores como los cigarros electrónicos son productos de menor riesgo que el tabaco en sí mismo. Y entonces resulta un absurdo hoy que por un lado la Corte dijo, oigan, esa medida que están haciendo es anticonstitucional porque existen medidas para proteger a los menores de un adulto de tabaco. Imagínate tú, Víctor, hoy tendrías permiso para fumar marihuana, pero no te estarían dando permiso para fumar un cigarro electrónico. O sea, un absurdo. O el que más causa daño. Basta que tú demuestres tu credencial del INE, que eres adulto, y puedes comprar el tabaco, que es mucho más dañino, y no podrías comprar un vapeador. Otro hecho contundente, Víctor, es que la propia encuesta en México y el informe que presentó México en el 2021 a este organismo que es la Organización Mundial de la Salud, marca que más de 5 millones de mexicanos utilizan cigarros electrónicos. Los vapeadores, los encuentras en todos lados. Y entonces, en teoría, desde el 2008 están prohibidos por la ley, pero en la práctica sí están vendiéndose para todo el mundo, con un doble riesgo. Si de por sí el riesgo de tener tabaco recalentado es riesgo, los vapeadores son riesgo, pero más riesgo cuando no sabes si esa sustancia tiene o no buena calidad, si esa sustancia no es más dañina, porque no está siendo regulada por el mercado mexicano y tampoco está pagando impuestos. Mira, Víctor, llevamos 4 años intentando entrar en la discusión de la regulación, no de la prohibición. En lo particular, como grupo parlamentario en el PAN, hemos presentado varias iniciativas para que se regule. Diputados de Morena han presentado, diputados del PRI. Ahora que llegó Salomón Chertorivsky en esta legislatura también ha presentado, pero el Ejecutivo Federal se niega a discutir esto. Obviamente, un vapeador también es dañino, eso hay que reconocerlo, pero si tenemos una gran cantidad de la población que fuma tabaco y hay alternativas de menor riesgo para que lo deje y es un adulto en el ámbito de su propia libertad o hasta el libre desarrollo de la personalidad, como dijera la Corte, pues tiene el derecho a utilizarlo. Entonces, seguiremos insistiendo en el Poder Legislativo para que llevemos a la discusión en la regulación de la ley y más ahora que ya fue declarado inconstitucional esta fracción del artículo por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia fue tajante. Es inconstitucional la prohibición absoluta de vapeadores y cigarros electrónicos, así como su comercialización. Por ello, debe darse una regulación responsable, como ocurre en más de 60 países del mundo. Definitivamente no deben prohibirse, deben regularse. Es una incongruencia que en México se permita fumar tabaco y marihuana y prohibir en absoluto los vapeadores. El gobierno debe garantizar la libertad de los mexicanos a elegir. Un mayor de edad sabe lo que hace y toma sus decisiones, que deben ser respetadas. La burocracia no debe imponer su voluntad. Claro, tiene la responsabilidad de evitar que menores de edad tengan acceso a esos aparatos y que se informe sobre los daños que puede provocar a la salud. Proteger las libertades es fundamental y ese es el trabajo del gobierno. El análisis económico y financiero con nuestra especialista Alicia Salgado. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana, me da gustísimo saludarte. Hoy vamos a platicar de una denuncia que interpuso el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, ante la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. Él ha insistido de manera recurrente en que la concentración de mercado que tiene Banamex y Bancomer, particularmente en tarjetas de crédito, debe investigarse y también sancionarse, porque desde su perspectiva hay una falta de competencia importante en ese segmento. Ahora, el tema es que ni la autoridad puede seguir el procedimiento, ya fue admitido,
Pero, por ejemplo, hay un tema ahí presente que ya resolvió la COFECE. La autoridad investigadora encontró que sí había monopolio, que es el caso de los switches bancarios, pero hasta hoy no ha podido realizar un orden para que se vendan esos switches o para que se dividan o para que haya una mejor competencia, porque el órgano de gobierno de la COFECE está incompleto. Hoy le faltan 3 miembros, pero han venido acumulándose a lo largo de esta administración. No, solamente una persona fue propuesta y aprobada, y después todo el proceso de sustitución de los comisionados se interrumpió porque el Senado de la República ha tenido las propuestas realizadas bajo los criterios establecidos por las leyes, tanto de competencia como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, el INEGI y todos los órganos autónomos, de cómo se realiza el proceso de selección. En este caso, depende de Banco de México e INEGI, hacen la convocatoria, le dan convocatoria de género, en fin, y con ello entregan las propuestas al Ejecutivo y se supone que, o más bien al Legislativo, se supone que el Ejecutivo tiene que enviarlas al Legislativo para que puedan analizarlos, entrevistarlos y demás. Y ahí está interrumpido, el Ejecutivo no manda. En consecuencia, el Legislativo no nombra. Y tenemos órganos incompletos y procesos donde la competencia podría mejorar, pero no mejora por la falta de un proceso legislativo auténticamente realizable. O sea, si el Senado de la República rechazara cualquiera de estos, bueno, ya el presidente podría designar a alguien más en una segunda o tercera ocasión. Pero en este caso ni siquiera echan a andar el proceso legislativo. Ayer platicábamos en corto con el senador Ricardo Monreal y comentó que es muy probable que en la comisión permanente se alcance un acuerdo para revisar los nombramientos pendientes. Esperemos que sirva de algo el tema en esta permanente. ¿Ustedes qué opinan? Muchísimas gracias, Adriana. Gracias, Alicia. Hasta la próxima. Son 20 años de transparencia en México y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información lo conmemoró con un evento en el que participaron distintos legisladores. Claudia Ivette García nos tiene los detalles. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, celebró el 20 aniversario de las leyes de transparencia en nuestro país. Se llevaron a cabo eventos conmemorativos en 3 sedes, Ciudad de México, Sinaloa y Jalisco. La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, reflexionó. Después de 2 décadas del derecho a saber en México, el balance es positivo, porque hemos consolidado organismos garantes efectivos, un sistema nacional, una plataforma nacional de transparencia y marcos jurídicos homologados, entre otros logros. Además, subrayó el liderazgo de México a nivel mundial en esta materia. De acuerdo con la clasificación global del derecho de acceso a la información elaborado por el Center for Law and Democracy, nuestro país ocupa el segundo lugar de 133 países evaluados en todo el mundo respecto de la fortaleza del marco legal del derecho a saber. Eso nos ha permitido contar con liderazgos internacionales en el INAI. La evolución de nuestro marco legal ha sido tal que es considerada como referente a nivel internacional y ha posibilitado la existencia de organismos garantes fuertes. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, reflexionó sobre la expedición en el año 2002 de la primera Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública. La expedición de esta ley abrió todo un ámbito de oportunidades para fortalecer la vida pública en México. Esto, al hacer viable que las mexicanas y mexicanos podamos ejercer nuestros derechos constitucionales. ¿Cuáles? El de acceso a la información y la consecuente función ciudadana de fiscalizar al poder público. A partir de ese momento, pudimos solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información gratuitamente. Finalmente, se acordó continuar impulsando la transparencia y acceso a la información como un mecanismo de rendición de cuentas. La mejor manera de honrar lo conseguido hasta ahora radica en primera instancia en cumplir con prestancia y eficacia las atribuciones que nos han otorgado con relación
a las diversas materias que nos corresponde tutelar. Debemos trabajar para que este derecho sea conocido y utilizado de manera contundente por las y los ciudadanos como un mecanismo democrático adicional para exigirle cuentas al poder público en cualquiera de sus niveles. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya. Pronto se celebrará el Día Internacional del Orgullo LGBT. Para platicarnos sobre las iniciativas a favor de la diversidad, estará con nosotros la diputada Salma Luevano Luna, quien es presidenta de la Comisión de Diversidad. Yo estoy trabajando por bloque de iniciativas. En estos bloques de iniciativas es subir precisamente a rango constitucional estos espacios, estas cuotas arcoíris, y dentro de ese paquete, de ese bloque de iniciativas, bueno, pues ya también homologar el matrimonio igualitario, la identidad de género, la salud integral. Es diseñadora de imagen y estilista profesional. Salma Luevano Luna es diputada trans. Por los derechos de su comunidad, ella trabaja con pasión, logrando visibilidad en la legislatura de la inclusión, porque sus aportaciones son de importancia decisiva para mejorar la sociedad. Necesitamos democracia inclusiva. Gracias por continuar con nosotros en Desde las Cámaras y vamos a platicar vía Zoom sobre las iniciativas a favor de la diversidad con la diputada Salma Luevano Luna, quien es presidenta de la comisión en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todas, todos y todes. Muy bien, aquí en espera ya de regresar a mi bello México, en una agenda internacional que tengo precisamente de trabajo, una agenda que estoy día a día visibilizando para que esto ayude precisamente a mi trabajo legislativo, porque hay mucha resistencia, déjame decirles, entonces no podemos permitir que siga esta resistencia. Los derechos humanos son progresistas, no son regresivos, y desafortunadamente es una agenda que nunca les ha interesado, pero que hoy en día el estar en este espacio, bueno, me permite estar de tiempo completo y visibilizando precisamente todas estas necesidades, todos estos derechos, que además no tenemos ni por qué pelear estos derechos, porque sabemos que como seres humanos tenemos los mismos derechos como todas, todos y todes. Diputada, sabemos que tú has sido una gran activista, tienes una carrera ya muy amplia a favor de los derechos LGBT. Platícanos en qué se ha logrado avanzar. En México estamos desafortunadamente muy retrasados en el tema. Se han logrado ciertos avances, al menos, bueno, ya se reconoce a la comunidad, pero aún no se les reconocen sus derechos y tampoco hay sanciones para las personas que, bueno, que violenten estos derechos y que violenten esta comunidad. Platícanos cuáles han sido los avances de estos temas de activismo que tú has traído a lo largo de 30 años. Gracias. Los avances es precisamente la puerta de frente. La puerta de frente son las cuotas para los grupos en desventaja, en este caso específico para la población, nuestra población LGBTIQ+, el cual, bueno, además de ser promovente y precursora, se me permitió en esta lucha, en este ganar de estos espacios, bueno, representar precisamente esta Diputación Federal por la cuota arcoíris, siendo la primera mujer en la historia de México, repito, en la cuota arcoíris. Bien, al llegar a estos espacios y la importancia de que cada población tenga su representación legítima es trabajar específicamente por esas políticas públicas y es, bueno, pues parte de esa lucha y mi trabajo como activista y luchadora social y ahora como legisladora. Bien,
Yo estoy trabajando por bloque de iniciativas. En estos bloques de iniciativas es subir precisamente a rango constitucional estos espacios, estas cuotas arcoíris, y dentro de ese paquete, de ese bloque de iniciativas, bueno, pues ya también homologar el matrimonio igualitario, la identidad de género, la salud integral, que urge, que además pues, es una deuda histórica para nuestra población. Y yéndome así más específicamente en nuestra población trans, somos una población que no llegamos ni siquiera a los 75 años, no llegamos ni siquiera a los 45 años, perdón, cuando las estadísticas de vida en nuestro país son 70, 75 años, y el no llegar a esta ni siquiera a los 45 años, esto nos señala precisamente todas esas carencias, todas esas faltas de oportunidades, y bueno, pues es precisamente mi compromiso y mi lucha por esa dignificación y el que se vaya avanzando en esta salud digna, vivienda digna, trabajos laborales, y es parte precisamente de esta ruta que he llevado desde antes como luchadora social y activista, y hoy en día como legisladora. Repito, hay resistencia, no es fácil, tan es así que soy una diputada federal en el cual tengo un blindaje, pero parece que no lo tuviera, ya que he sufrido esta transfobia, esta discriminación en el Pleno por un legislador también federal, panista, y esto nos pone en una realidad, en un contexto de ver precisamente esa situación en la que estamos viviendo en la calle, esa situación de que, imagínense, los compañeros, compañeras y compañeros en la montaña. Entonces, es una realidad que debemos de voltear a ver, y que es una realidad en la cual, por eso como población trans, no llegamos ni siquiera a los 45 años, pero pues es parte de esta lucha. Sabía perfectamente que al llegar a ocupar este espacio de toma de decisiones, pues no iba a ser nada fácil, pero nada imposible. Es esa lucha que llevo en el alma, que llevo en el corazón, y que no descansaré ni un día, como lo estoy haciendo desde antes de entrar, el estar trabajando día a día, el recorrer los estados, recorrer otros países y decirles con orgullo por un lado y con vergüenza por el otro, porque en los estados, por decir Nayarit, el cual es el último estado que acabo de visitar en estos días, darme cuenta que hay más avance legislativo en cuanto a los derechos de nuestra población, cuando a nivel federal, en el Congreso de la Unión, hay esa resistencia. Y lo señalo de esta manera porque debería de darle pena a los legisladores y legisladoras a nivel federal. Entonces, estamos teniendo más avance en lo local, repito, pero pues bueno, seguiré levantando la mano, seguiré luchando porque estas iniciativas hacen. El tema de educar a nuestra sociedad a que sepan que esto no es una condición, no es una enfermedad, porque todavía se cree que es una enfermedad. Muchos padres de familia se escandalizan, no apoyan a sus hijos, generándoles un extremo dolor y una fobia a esta comunidad, que bueno, es una comunidad que se reconoce ya hoy por hoy y que tienen derechos humanos y que es un estado natural del ser humano. Educar, ¿de qué forma se pudiera educar? Sobre todo a los padres de familia. Vemos que todavía existen lugares en donde se dan terapias de conversión que son impulsadas por los propios padres de familia, en donde llevan a sus hijos pensando que esto es una enfermedad, y esto es algo muy doloroso para las familias y para nuestra sociedad. Mira, una de las líneas de educar es el respeto. Y el estar hoy en día en este espacio de toma de decisiones, pues está permitiendo también educar. Yo lo he reflejado en este esquema que hay que visibilizar, que es el trabajo y la lucha que estoy llevando día a día. Y luego, posteriormente, todas estas plataformas, como ahorita que me estás dando este espacio para poder informar, para poder visibilizar. Esto es parte de esa educación, y esto permite el ir erradicando estigmas, el ir erradicando todos esos discursos de odio, porque está educando, está visibilizando, se están dando cuenta que somos igual que todas, todos y todas, que somos seres humanos, y esto permite esa sensibilidad. Como sector trans,
como no nos ven en los espacios, tanto privados como públicos, sigue en aumento estos estigmas, esta discriminación. El día que se nos permita, bueno, el día que ya estemos, no que nos permitan, nos tienen que, porque es un derecho. El día que ya estemos en los espacios que nos corresponden, en todos, tanto privado como público, va a empezar a normalizar lo que es normal. Sí, eso es parte de la educación. Ahorita en este momento platicando contigo, es educación, el vernos en los espacios, es educación. Y es parte precisamente de mi lucha, es parte de ese sueño a corto plazo, lograr ese libre tránsito político, social, cultural y políticamente para esa transversalidad digna que además históricamente se nos debe. Esa es mi lucha, ese es mi compromiso. No quiero ser la única, quiero que vengan más a ocupar estos espacios que nos corresponden y que permitan visibilizar y sensibilizar a la gente con este dúo, y que esto va a ir educando y te lo aseguro. O sea, esto ayuda a ir erradicando, porque la gente se va a acostumbrar, te digo, a ver lo que es normal. O sea, se tiene que ir normalizando lo que es normal. Y es parte de ese proceso, es parte de esa lucha, es parte de esa educación y es parte de ese gran compromiso que tengo. Diputada, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por darnos tu tiempo. Muy buen viaje y, bueno, una gran defensora de los derechos y de la comunidad LGBT, la diputada Salma Luébano. Muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo.